se van generando los famosos humus, que los humus es un componente de la materia orgánica. Y así sucesivamente van a haber otras series o de formas de cómo generar carbono a nivel de suelo. Vamos a entrar en un tema poco, digamos, conocido por muchos posiblemente. La composición de un suelo o la caracterización de un suelo, siempre se ha hablado de tres factores. El primero es la física del suelo. La física tiene que ver en cómo está compuesto el suelo y cómo podemos observar ese suelo. En este caso menciono parámetros como porosidad, que es la cantidad de espacio entre partículas por donde pueden haber los flujos de agua y de aire sucesivamente. También es un componente físico la parte de drenaje, ¿verdad? Para poder sacar agua de aquellos puntos donde más se generen eh, encharcamientos y demás. Esto es parte de la física de suelos, además de factores como retención de humedad, que están factores como densidad aparente y otros factores técnicos que pues son componentes de la parte física del suelo. Y esta es una parte de la caracterización del suelo. Tenemos la química del suelo también, otra caracterización, la cual son factores más de los famosos análisis de suelo que realizamos en diferentes instituciones, las cuales se cuantifica el pH del suelo, la capacidad de intercambio catiónico, elementos químicos, NPK, calcio, magnesio, fósforo, azufre, etcétera. Y esto nos va a dar una identidad de un suelo, ¿verdad? Que de acuerdo a su química, pues vamos a saber un nivel de fertilización del suelo o un nivel nutricional del suelo. Y el otro componente o caracterización de este suelo se hace a partir de la microbiología. Y en este caso están implícitos todos aquellos seres vivos, básicamente que no podemos observar a simple vista. En este caso hongos, bacterias, algas, y en este caso pues aquí van a interferir también como en los otros características, van a haber factores tanto positivos como negativos, ¿verdad? Que en este caso pues nos van a generar un suelo o nos van a identificar un suelo si posee condiciones aptas para producir o conocer cuáles son las limitantes para nosotros poder corregir. Ahora bien, hablando de materia orgánica y sus beneficios, que son muchos, en este caso pues la materia orgánica se considera como una fuente de micro y macronutrientes, especialmente nitrógeno, fósforo y el microelemento azufre, donde se observan resultados interesantes a nivel de fósforo orgánico en los suelos ácidos. Más adelante les voy a presentar resultados que hemos tenido en diferentes pruebas que hemos realizado con dinámicas nutricionales y demás para que veamos este beneficio que se está brindando acá, que realmente en la práctica se logra evidenciar. La materia orgánica ayuda a la estabilización de la acidez del suelo. No les mencioné, pero la materia orgánica es considerada una enmienda, no un fertilizante. Es diferente. Sin embargo, tiene propiedades que benefician los niveles nutricionales o la fertilización en suelos. Entonces, uno de ellos es la estabilización del pH o la acidez del suelo, perdón. Y en este caso podemos relacionarlo, o en este caso, perdón, no relacionado, sino que cumple una función similar, fuentes con calcio, magnesio, silicio, que nos ayudan en esta forma a subir los niveles de pH o a generar cierta estabilidad en suelos ácidos. Es un agente o nos ayuda a quelatar el aluminio en suelo, que este aluminio es el que realmente genera esa acidez en suelo. Actúa como un agente quelatante de microelementos o micronutrientes, y esto evita la lixiviación
y además en algunos elementos contribuye a evitar la toxicidad por parte de ellos. Entre estos el caso del hierro. Más adelante vamos a ver un ejemplo de él. Regula fenómenos de absorción de algunos plaguicidas. Eso lo confirma la teoría de que la materia orgánica realmente en el uso de ciertos, principalmente fungicidas de algunos tipos, ayuda a que se genere esa absorción y que las plantas se vean con ciertos grados de toxicidad. Mejora la capacidad de intercambio catiónico, y recordemos que la capacidad de intercambio catiónico es la sumatoria de las bases, en este caso calcio, magnesio, potasio, y pues eso nos va a dar una dinámica de la absorción de nutrientes. Este es un factor que nos cuantifica esa parte. Mejora la cohesión y la estabilidad de los agregados de suelo. Como les mencioné, lo que forma es esas pelotitas pequeñas, ¿verdad? Que genera esos espacios porosos donde puede haber intercambio de calor, de aire y de agua principalmente. Disminuye la densidad aparente y esto pues nos beneficia a nivel de la retención de humedad de suelos. Aumenta en este caso también, como se los dije antes, la capacidad de retener agua en el suelo. Es una fuente energética de los microorganismos, especialmente los compuestos de carbono. Aquí pues vemos toda la información como tal y podemos ver que la materia orgánica está directamente relacionada con las tres caracterizaciones de los suelos a nivel químico, físico y biológico, microbiológico, perdón. En este caso, los microorganismos, las fuentes de carbono provenientes de materia orgánica como tal son muy positivas a nivel de alimento para microorganismos. Entonces, el uso de materia orgánica en la agricultura más fuentes de microorganismos benéficos van a potenciar esos efectos como tal. La materia orgánica, además de todo lo anterior que mencioné, cumplen una función básicamente secundaria, que es el desarrollo de raíces, ¿verdad? Principalmente, y que esto mejora la actividad de microorganismos en el suelo, como les mencioné anteriormente. Ok, entramos a la parte del tema donde hablamos la parte de recuperación y nutrición de suelos, ¿verdad? Como bien les dije y les mencioné, la materia orgánica es considerada una enmienda y no un fertilizante. Son conceptos diferentes, entonces entendemos que un fertilizante es aquel que colocamos, como lo vemos en la imagen, y este tiene que interferir la humedad, principalmente lluvia o un riego que nosotros tengamos, para que ese fertilizante pueda diluirse, entrar al suelo y por ende realizar su objetivo, que es el de nutrir la planta, ¿verdad? En el caso de la materia orgánica se comporta un poco diferente, ¿verdad? Él pues ingresa al suelo como tal, pero no necesariamente se necesita agua. Sí se necesita, pero no es que tiene que deshacerse como el fertilizante. Entre más periodo dure una materia orgánica en el suelo, más tiempo positivo o más tiempo se van a expresar todos los beneficios que mencioné anteriormente. Y por ende, a nivel nutricional, eso es lo que vamos a obtener, pero también el uso de materia orgánica, como lo ven en la imagen de abajo, pues nos va a generar una recuperación de aquellos suelos que han tenido repercusiones negativas, que por alguna circunstancia ya no son tan productivos. Entonces, los procesos de recuperación, si bien es cierto, son en un mediano largo plazo y también incurren en un costo un poco más elevado. Básicamente un suelo que no produce, no podemos hacer absolutamente nada en ese suelo. Las mejores opciones van a ser siempre recuperar. Si vemos la producción agrícola, normalmente de Costa Rica, vemos como siempre la fracción química, la que siempre utilizamos en adicionar
fertilizantes al suelo, ¿verdad? Previo a un análisis químico, realizamos un programa de fertilización que está bien, pero estamos dejando muy de lado la recuperación de suelos. Muy pocos utilizan materia orgánica, algunos la utilizan, quizás falta utilizar un poco más o hacerla quizás de una forma más eficiente. El punto aquí es que ante los problemas que se vienen dando y la escasez de fuentes, la materia orgánica viene a ser o tiene que convertirse en uno de los pilares fuertes de la nutrición de Costa Rica, no solamente para la nutrición de suelos, sino para la recuperación de estos que se han visto deteriorados a través del tiempo por la intensa actividad agrícola y otras actividades como tal. Entonces, hablando en la recuperación de suelos, tenemos varios ejes, ¿verdad? Que aquí tal vez vamos a mencionar un poquito. La recuperación de suelos en algunas ocasiones la podemos generar a través de un manejo de suelo. En este caso, coberturas vivas o barreras también entre cultivos, labranzas, mínimas labranzas que hacen menos deterioro a nivel de suelo y pues esto de cierta forma beneficia en la recuperación de estos como tal. La rotación de cultivos, si bien es cierto, no es un factor de recuperación de suelos, pero sí es una actividad que nos va a permitir eh, ir, por así decirlo, tal vez no eliminar, sino mantener en niveles óptimos diferentes plagas como tal. Si sembramos cultivos similares o un mismo cultivo todo el tiempo en un suelo, vamos a inducir que se generen plagas específicas que van a afectar siempre ese cultivo. Entonces, al hacer el cambio de cultivo nos va a permitir ir liberando, ir sacando un poco ese foco de plaga y por ende, pues, los cultivos se van a ver beneficiados. Si bien es cierto, no es una recuperación de suelos como tal, dependiendo de qué cultivo utilicemos, si pueden haber eh, cultivos que nos ayuden a fijar nitrógeno, entre otros elementos que pues va a ser positivo a nivel de suelo. Tenemos la parte de enmiendas, que en este caso, como les mencioné al inicio, van a haber fuentes de calcio, magnesio, silicio, todas juntas o por separados, pero estas fuentes nos van a ayudar a mitigar ciertos efectos que se ven negativos a nivel de suelo. La utilización de ácidos húmicos, que es una fuente o un producto o el último producto generado dentro de la cadena de descomposición de la materia orgánica, nos va a ayudar en esa recuperación de suelos porque nos va a generar todos los factores anteriormente mencionados. Y en el caso de los compost o compostajes, son fuente de bajo costo que se pueden producir. Sin embargo, van a haber limitantes en cuanto a facilidad de realizar el compost, durabilidad, etcétera, otros factores. Pero si bien es cierto, van a repercutir de forma positiva porque es una fuente de materia orgánica que va a ayudar en esta recuperación de suelos. Y la otra parte importante va a ser el uso de microorganismos, que entre ellos van a existir los hongos y bacterias, principalmente, además de algas, que van a generar los procesos de descomposición de la materia orgánica y esta va a disponerse al suelo para generar todos sus beneficios. En relación a todo lo que he mencionado, tanto el manejo de suelo como enmiendas, las diferentes actividades que hagamos y los microorganismos van a tener una relación directa entre ellos que se van a ver de muchas formas potenciadas. Poniendo un ejemplo, en el caso de un suelo con un pH muy bajo, normalmente hay muy poca población de microorganismos positivos. Normalmente van a haber microorganismos negativos y estos van a repercutir directamente en el suelo. Además, pHs ácidos tienden a generar quema de raíces y por ende los cultivos no subsisten y se pierden en un corto tiempo. Si adicionamos fuentes que nos neutralicen, o sea, que nos suban ese pH, va a haber formación de raíces y se va a generar la proliferación de microorganismos positivos que van a competir con aquellos negativos.
además de que